Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al nuevo episodio de Gestia, el podcast. Yo soy Ana Pau. Yo soy la doctora Debbie. A ver, Debbie, cuéntame, ¿qué chismes traes? Hemos hecho mucho trabajo, muchas sorpresas, Spill the tea. pero aquí estamos y hoy vamos a hablar de endometriosis. ¿Qué quieres saber de endometriosis? Todo. ¿Qué es? Okay. ¿Cuáles son las causas que la producen? Okay. ¿Curas? Voy a empezar definiéndolo, así Ok. como siendo muy de diccionario. Entonces, lo primero es, adentro del útero hay un recubrimiento que se llama endometrio. Ese endometrio siempre tiene que estar adentro del útero. Cuando ese tejido del endometrio está en otros lugares del cuerpo, llámese ovario, trompas, en el abdomen como tal, y puede llegar a lugares más lejos del cuerpo, se llama endometriosis. Es tejido que está en un lugar donde no tiene que estar. Ok. Entonces, eso es endometriosis, que ese tejido está fuera del útero. Entonces, lo que produce que ese tejido no esté en su lugar normal, hay muchas teorías de lo que pasa o por qué se da endometriosis. Una es que cuando tenemos menstruación, pues normalmente sale todo pues, vía vaginal. Pero hay veces que es tanto el sangrado que en vez de salir vía vaginal, se va por las trompas y de las trompas pues se va al abdomen. A veces se reabsorbe, pero a veces ese tejido se queda como pegado. Que se hace como piedra, Literal, chicloso. como chicloso. Ok. Y esas células pues, se quedan ahí y no tienen que estar ahí. Y a veces en ciertas pacientes, porque eso de que se regresa un poco como la sangre, pasa casi en todas las mujeres, pero Ok. no en todas ese tejido se queda como pegado. Entonces, ¿Qué pasa esas otras veces? es difícil saber qué pacientes, o sea, qué características específicas hacen que ese tejido se quede ahí y produzca como tal endometriosis. Ok. Entonces es muy difícil decir, no, pues es que justo esta paciente como tiene el pelo rojo, Yo. Natural. Por eso sí ese tejido se queda ahí pegado. Okay. Entonces todavía estamos viendo cuál es la razón por la cual algunas pacientes que tienen este tejido afuera del útero que se quede ahí pegado y por qué otras no. Dices que se teoriza y que, o sea, realmente no se sabe qué es lo que causa la endometriosis. O sea, no, hay teorías, pero no hay una causa específica. Ok. Entonces, al final lo que produce que los síntomas muy típicos que son dolor muy intenso y sangrado muy intenso durante la menstruación. ¿Se prolongan los días? Generalmente lo que pasa, no sé si a ti te pasó en la escuela, es la típica amiga que empezaba a bajar y estaba desmayada del dolor o que vomitaba y que le tenían que llamar a sus papás para que vinieran por ella porque se sentía tan mal que no podía estar en la escuela. Sí, no fui esa amiga, pero sí tuve varias amigas conoces, que... O sea, pero conoces a alguien. Sí, vomitaban, se desmayaban del dolor, no iban a la escuela por 3 días o algo. Entonces, eso ahorita ya sabemos que es un red flag, pero antes era como, ay, bueno, pues le duele mucho, ni modo que se aguante. Tómate algo. Tómate tu ketorolaco, inyéctate o ponte algo y ya, y aguántate. Ay, pero normalizado. Estaba normalizado el dolor. Entonces, los síntomas más comunes son eso, o sea, ese dolor tan intenso y el sangrado muy abundante. Ok. Y eso no es normal. O sea, algo que quiero que quede como muy claro en las mujeres es que sepamos que sí, pues, los cólicos, o sea, cuando nos baja, pues duele, pero no tiene que doler al punto de incapacitarte. No puedas vivir tu vida de tanto dolor que tengas. Ok. Pues eso no es normal. Y de hecho, uno de los como problemas de la endometriosis que estamos teniendo ahorita es que del momento en que como que sospechas algo, al momento que llegamos a diagnosticar y decir sí, tú tienes endometriosis, están pasando 8 a 10 años en promedio. Ay. Porque no nos creen, porque dicen creen que normal. Estamos exagerando. Ajá. Entonces, por eso pasa tanto tiempo de que decimos, no, sí, sabes que sí tienes algo y es endometriosis. O sea, es reciente realmente que le hayan tomado como tanta importancia al diagnóstico de la endometriosis. Así es. Pues eso es lo triste, porque después llegan aquí a consulta y es como, sí, pues es que yo me desmayaba y si vienen, por ejemplo, con su mamá en la consulta, su mamá, sí, yo pasaba por ella, todos los meses me llamaban que viniera por ella. Y aparte lo decían normal porque normalizado. Pues, normal. Y entonces ahí es donde digo, amiga, ¿qué crees? Entonces, pues a veces me toca pues, dar malas noticias
Pero bueno, o sea, el diagnóstico generalmente lo sospechamos preguntándole bien a las pacientes cómo es tu menstruación, te duele mucho, qué te tomas para el dolor, te dura muchos días el dolor. Entonces, eso no es normal. Entonces ya con eso ya empezamos a sospechar. Ok, ¿y a fuerza te tiene que doler durante la menstruación? Sí. O sea, no a fuerza. Es que a mí sí. no, o sea, por ejemplo, a mí me voy a exponer, pero a mí, cuando me baja, a mí no me duele nada. Yo no tengo nada de Qué cólicos. bueno. Sí, premio o ¿Para qué castigo. quieres? No, ¿para qué quieres que te duele? Y yo, pero ¿para qué quieres Es que justo, o sea, no sé si realmente es, porque todas mis amigas, todas mis tías, mi mamá, mi abuela, así de, ay, a mí cuando me bajaba, me moría del dolor. Y yo de, es raro que a mí no me duela. No, es mejor. Ok, soy la favorita de Dios. Te tocó la buena suerte. Pero la realidad es esa, que tenemos que saber preguntar por estos síntomas. Ok. Porque después me pasa que les digo, creo que tienes endometriosis, y están como, no sé ni qué es, no sé qué es el endometrio, no sé qué es endometriosis, no sé de qué me estás hablando. Y al final, y me lo preguntaste hace rato, ¿se cura? Ujú. No se cura. No tiene cura. No tiene cura. Se controla, se maneja, pero no se cura. ¿Con qué? ¿Con medicamentos? Generalmente, al final, la endometriosis tiene como una hormona que la rige y que es la que como que lleva la batuta, que es el estrógeno. Ok. Entonces, cuando las mujeres tenemos nuestros ciclos normales, pues eleva el nivel de estrógeno producido por los folículos que están adentro de los ovarios. Pues cuando se eleva ese estrógeno, estas células que no están adentro del útero, sino que están en un lugar donde no deberían de estar, se inflaman y pues empiezan con sangrado, eso irrita, eso hace que duela el abdomen, que nos den muchos cólicos, y eso produce una inflamación crónica. ¿Sería por exceso de estrógeno? Exceso de estrógeno. Ok. Entonces, si estás teniendo ciclos, o sea, sube tu estrógeno, si no te embarazas te baja y después otra vez vuelve a pasar, y cada ciclo estás teniendo un sube y baja de estrógeno, eso hace que progrese la endometriosis. Entonces estás como alimentando Cada vez peor. la endometriosis. Entonces, conforme pasa el tiempo, se va haciendo peor. Tanto los síntomas como la inflamación, como pues otras cosas que se asocian, pacientes que tienen colitis, después tienen que no pueden ir al baño, tienen constipación, entonces se van sumando síntomas, dolor así pélvico, dolor cuando tienes relaciones, o sea, todo eso A la larga. puede ser secundario a la endometriosis. Ok, ¿y con qué nivelas este exceso de estrógeno? ¿Con testosterona? No, con O con- anticonceptivos. Pues bajas los niveles. Bajan los niveles. Lo que hacen los anticonceptivos es prácticamente nos ponen como en pausa. Entonces no tenemos ciclos. Entonces no tenemos ese sube, baja, sube, baja. Estás como en un constante pausa, no hay ese estímulo del estrógeno. Entonces si no hay estímulo de estrógeno, uno, no tienes, o sea, tus menstruaciones no son menstruaciones, son sangrados, no son tan dolorosos y no son tan abundantes. Y entonces como que frenas un poquito la progresión de la endometriosis. ¿Cuánto tiempo puedes estar como Con bajo este anticonceptivos. control? Décadas. Pero no te afecta a la larga, justo como estar tomando tantos medicamentos, tantos No. anticonceptivos. Te afecta más que dejemos progresar la endometriosis. Touché. Ok. Entonces, o sea, entiendo el miedo que hay a estar tomando hormonas o ¿no? En redes hay mucho de, no tomes hormonas, los anticonceptivos son malos, pero la realidad es que en pacientes donde tienen tanto dolor que no puedes vivir o que una semana de cada mes la pasas de la fregada, Es necesario. pues estamos hablando de calidad de vida, de que puedas pues, tener lo menos dolor posible, que puedas salir, y no nada más eso, sino la endometriosis no nada más se trata del dolor, se trata de que cause infertilidad. Entonces, de las pacientes que tienen infertilidad, el 50% es secundario a endometriosis. ¿Cómo crees? En algún grado o de otro son pacientes que tienen endometriosis. Oh, Y también es muy típico que las pacientes con endometriosis, su reserva ovárica baje más rápido ¿y por qué? por la inflamación. ¿La inflamación te causa baja reserva ovárica? O sea, es como un constante pues, afectar el ambiente en donde están los óvulos, o sea, Como físicamente. que entras en crisis o sea, bueno, tu sistema. O sea, lo que está, pues está inflamado. En realidad estar inflamado de manera crónica no es lo mejor. Es como pacientes con artritis reumatoide, pues están inflamadas sus articulaciones, eso pues, es malo, duele. Las pacientes con colitis, pues están inflamadas siempre del intestino. Eso no es bueno. O sea, todas estas enfermedades donde hay inflamación crónica, pues no son buenas a largo plazo. Tenemos que ver cómo manejamos esa inflamación. Chéquense. Sí. Entonces, es
Uno, lo más importante es llegar a un diagnóstico, o al menos sospecharlo, porque como el estándar de oro para diagnosticar endometriosis es entrar por la paroscopía, es decir, una camarita por el ombligo y ver la endometriosis, o ver bajo una cámara directo, ver adentro del abdomen y decir, ah, mira, ahí hay endometriosis. Uy. No vamos a hacerle cirugías a todas, entonces la sospechamos y la empezamos a tratar. Y eso desde un ginecólogo. Debería ser desde un ginecólogo. Ok. Porque lo que pasa es que en la consulta específicamente de fertilidad, pues la sospecho porque es algo que pues, también activamente estoy buscando o estoy interrogando, pero esto debió haber sido diagnosticado Años. hace mucho tiempo. O al menos decirle, oye, tienes esto, hay que proteger tu fertilidad, hay que quitar la inflamación, hay que ver si empezamos un tratamiento con anticonceptivos o con algo. También es importante, o sea, cuando tú tienes una paciente que tiene endometriosis, el tratamiento depende de, ok, queremos manejar el dolor o es una paciente que está buscando embarazo. Entonces ahí como que se separan los tratamientos, porque obviamente una paciente que quiere buscar embarazo no le voy a dar anticonceptivos, ¿no? Pero bueno, ese es como otro rubro. Y ahorita entramos un poquito en ese, pero hablando de mejorar calidad de vida, evitar que siga la inflamación, evitar que siga con el dolor, pues es abordar, uno, llegar al diagnóstico y dos, abordar esa parte y pues, mejorarle la calidad de vida a las pacientes. Es un diagnóstico que es difícil de dar porque tengo que dar toda esta explicación porque probablemente no han escuchado o les salió un video ahí en redes de ay, yo tenía endometriosis y esto fue y platican un poquito su experiencia. Cuando es así ya tengo un poco más mi chamba adelantada, pero si verdaderamente no lo han escuchado es, pues ahora sí que repasar, ¿no? Ciclo menstrual, repasar qué es el endometrio y pues ahora sí que darles la plática desde el inicio. Todo eso y que no se cura, que se controla. Y puede llegar a un punto donde es tanta la inflamación que llega un punto en que los nervios de la pelvis dejan de sentir y ya no tienen dolor. Entonces, si llegan a ese punto, ya estás en un punto que habla más de severidad. De que está ya tan afectado y tanto tiempo de inflamación, tanto tiempo de dolor, tanto que los nervios ya no estoy soportando. Y ya ni sienten. Y ahí, en ese tipo de casos, ¿qué se hace? Pues para el dolor nada, porque pues ya sobrepasaron. No, sí, pero para reducir la inflamación justo o... Algo que es importante y siempre me preguntan si es lo de la dieta, o sea, porque yo dije que el tratamiento son anticonceptivos y manejar el ciclo y demás. Siempre me dicen, hay una manera más natural, porque pues, te digo que no les gustan los anticonceptivos o las hormonas. Uh-huh. Y sí es cierto que hay que buscar si hay algún trigger que aparte del ciclo de estos cambios hormonales, sube y baja y que causa la inflamación, si hay algo que también está propiciando esa inflamación. Hay mala alimentación, que no hacen ejercicio, fumar, por ejemplo. ¿A poco influye? Pues hace que estés en un estado más constante de inflamación. O sea, no ayuda. No sabía que... No ayuda. Entonces... Digo, el cigarro nunca ayuda, obvio, pero no sabía que influía directamente en la inflamación. Entonces, sí, en general. Y entonces también hay alimentos específicos, por ejemplo, cuando las mandamos con las nutriólogas, acá que tenemos pues esa parte en Gestia que también abordamos, generalmente lo que hacen es, si es mucha la inflamación que tienen las pacientes o que se traduce en mucho dolor, les empiezan a quitar cosas que típicamente causan inflamación. Como harina, o sea, gluten, azúcar refinada, lácteos. Entonces, como que quitan todo y cuando mejoran empiezas a reintroducir despacito para ver cómo van reaccionando y decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, la leche sí me cae de la fregada. Entonces, pero vas midiendo porque esa parte sí ayuda también a controlar esa inflamación. Ok. Eso es como de vida, o sea, calidad de vida de tu día a día, pero ya entrando en fertilidad. La endometriosis afecta mucho, especialmente la calidad de los óvulos, o sea, la cantidad y la calidad. Okay. Entonces, especialmente en pacientes jóvenes, tienen una reserva ovárica generalmente más reducida. O es muy común también que por tratar la endometriosis, porque yo te dije que te dabas anticonceptivos, puedes también dar antiinflamatorios, o a veces puedes hacer cirugía y quitar como esas células que se quedaron pegadas, entras igual por la camarita
Y como que escarbar. Y literal limpiar, escarbar, como quemar para quitar esas células que están causando inflamación. Pero no siempre, o sea, No no siempre. es de por vida esa No es de por cirugía. vida, no. O sea, es una cirugía como que limpias, dejas como todo limpio, quitas las zonas que tienen estas lesiones, haces como, Un dejas lavado. todo como estaba antes, porque a veces esa misma inflamación puede causar que se peguen tejidos entre ellos. Entonces es como si, no sé, imagínate que me corto acá y acá. Si dejo así a piel abierta y No dejo sé. mis dedos pegados, se van a quedar pegados. O Ok. sea, cuando se cicatriza, se quedan pegados, si no los separo. Ujú. Entonces, cuando hay, pues literal está inflamado, está como a piel abierta, pues se empiezan a pegar tejidos entre ellos. Ok. Entonces, se puede pegar la trompa al intestino, el intestino entre intestino. Entonces ahí es cuando pues, entras y tratas de quitar todo eso, de quitar estas, se llaman adherencias, que se pega todo con todo y dejarlo más anatómicamente normal que se pueda. Ok. Pero a veces también entrar a hacer cirugía puede implicar que, o sea, como también hay lesiones en los ovarios, pues tocas los ovarios y estar manipulando los ovarios reduce la reserva ovárica. ¿En serio? En serio. Entonces, aparte de la endometriosis que ya bajó la reserva ovárica, hacer una cirugía, pues hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos el tejido, tener cuidado de no lastimar mucho el ovario para no reducir tanto esa... Aún más la Aún reserva más. ovárica. Hay Ok. veces que pues si el ovario está muy, muy afectado, tenemos que quitar un pedacito o de plano quitarlo. Así le hicieron a mi mamá. Voy a ventanear a mi mamá. Bueno. Justo así, mi mamá tenía endometriosis severa, creo que tuvo como un goteo y se le llenó de sangre. Y justo le tuvieron que cortar un ovario. cacho de ovario. Pero le dijeron, no te vas a poder embarazar. Nunca. No, o sea, digo, ya tenía mi hermano mayor. Y después, justo le dijeron, ya no vas a poder. Y, oh, sorpresa, gemelos. Y yo. Entonces, O sea, esto es algo que siempre me gusta decir. Aunque tengas una reserva ovárica baja, no significa que no te puedas embarazar. uh-huh. Simplemente significa que tienes que ser un poco más proactiva. Y yo creo que tu mamá fue muy proactiva. No quiero saber eso. O sea, pero se pudo embarazar, pero seguramente si hubiera querido tener otro hijo después, o sea, un par de años después, ya no hubiera podido, ¿no? Uh-huh. Pero si en ese momento no estaba buscando embarazo. ¡Qué horror! Probablemente, si se hubiera esperado 1 o 2 años, tal vez no lo hubiera podido lograr. Ya no sabemos que, digo, lo hubiera es de, pues ya sabes. Pero por eso es importante que llegues al diagnóstico, sepas qué quiere la paciente, ¿no? ¿Quiero embarazarme? No quiero embarazarme. Ok, entonces si quieres embarazarte, pues que no le va a dar anticonceptivos, sino vamos a ver qué tan severo es, cómo está todo y decir, ok, buscamos embarazo, ya sea pues diciéndole, oye, pues, si tus ciclos son regulares, ten relaciones o inseminación o algún tratamiento. O sea, depende de cada paciente, de su severidad, de cómo está su reserva, de cómo quiere formar su familia, le damos un plan, ¿no? Para buscar embarazo. Ok. Y un tratamiento para buscar embarazo. Si es una paciente joven, que empieza a tener baja reserva, que no sabe si quiere ser mamá, ahorita no quiere ser mamá, no tiene esa respuesta, pues vale la pena considerar preservar su fertilidad congelando sus óvulos. Ok. Porque si sacamos los óvulos del ambiente inflamado de la pelvis y los guardamos en el laboratorio, entonces no les está afectando la endometriosis porque ya están afuera. Ok. Entonces ya no les está afectando tanto como si dejáramos obviamente, en adentro. El hábitat tóxico. Exacto. Ok. Entonces por eso la preservación de fertilidad es súper buena si es a tiempo en pacientes con endometriosis. ¿Cuándo ya sería un caso así de ya no podemos hacer nada por ti? ¿Te ha tocado decirle a un paciente, Sí. a una paciente así de sorry? Sí, es bien feo. Sí. Es bien feo porque pues siempre me dicen es que si me hubieran dicho, si hubiera sabido, si hubiera, y entonces otra vez se lo hubiera. Y es muy feo porque pues nadie le dijo, pero la que le tiene que decir soy yo. Y pues como ahora, ¿qué hago? Hay muchas maneras de ser mamá, pero pues es diferente cuando te dicen ya no puedes de la manera natural o lo más orgánico que te imaginabas o que pensaste o que visualizaste. O que ya de plano es de subrogación, donación de óvulos. También. O sea, donación de óvulos y subrogación, porque también la anatomía de la pelvis, por estas adherencias que te digo, también se afecta. Entonces también pues es... No es un ambiente en el que pueda
crecer un feto. No, ideal, no es el ideal, Ok. muchas veces. Entonces sí te ha tocado decirle a pacientes cuáles son este tipo de casos que justo O sea, que la reserva ovárica ya está tan baja que ya que no puedes hay hacer para nada. Ujú. O sea, por ejemplo, hormona antimuleriana, que es una de las herramientas que usamos para medir reserva ovárica, que está abajo de 0.1. Eso ya es que ya prácticamente Nulo. estamos en ceros. Oye, debe ser bien fuerte Es muy feo. decirle a las pacientes. Es muy feo. Entonces, es una enfermedad así que se comporta un poco como el cáncer, como las células de cáncer, porque inflaman, invaden y como que toman todo lo que ven. O sea, Yo. de verdad, o sea, verdaderamente invaden la pelvis y es Sí. lo que causa el dolor, las adherencias, la baja de reserva ovárica. Entonces, nada más lo puedes frenar. Pero Es no lo lo único, puedes. Pero no lo puedes curar. Ok. O sea, incluso hay hasta reportes de les quitaron ovarios, les quitaron útero, les quitaron todo y siguen con molestias. O sea, ¿Cómo crees? Sí. O sea, que ni quitando esa parte las estás, o sea, estos Ayudando. son casos muy, muy extremos, pero pues están estos reportes. Ujú. Pero sí es algo que pues, es un diagnóstico serio y es un diagnóstico que hay que hacer en menos de 8 años idealmente, o sea, que no pase tanto tiempo. Típicamente saltaron de un ginecólogo a otro ginecólogo a otro ginecólogo y cuando volteas ya pasaron 8 años. 10 años. Sí. O llevamos 10 años tratando de embarazarnos. O sea, ya a nadie se le hizo raro que no, ¿sabes? Que no te pudieras embarazas, embarazarte. Ajá. ¿no? Ahorita pues ya llegan y me ha pasado que llegan de 45 años y llevamos 10 años tratando. O sea, nadie a los 35 ya sabes, como que se le ocurrió. O sea, a veces es muy triste. Claro, y como su propio ginecólogo no le dijo así de, déjame checarte. Porque muchas veces no estás pensando en eso. No sé, la verdad es que no sé. O sea, ya para mí o sea, es muy difícil. Sí, tú que sí ves Separarlo. este panorama y que sí estás consciente de este problema que le afecta a muchas mujeres, pero igual y otros ginecólogos pues no tienen este enfoque tanto como de, ok, si te quieres embarazar, vamos a checar este lado. Sí, o sea, no, es algo que deberíamos tener todos los ginecólogos, o sea, como parte del entrenamiento. Que sí lo es, pero pues, a veces, o sea, no es como lo primero que piensan. Ujú. Está cambiando, y más porque también ya somos más mujeres doctoras, más mujeres ginecólogas. Ya. Entonces lo piensas, o sea, el diagnóstico está un poquito más presente porque pues tal vez ya te ha pasado, tú tienes el diagnóstico, etc. Sí, lo tienes más presente y es de, bueno, te voy a checar. Vamos a ver, cómo estás. o lo sospechamos. Y es mejor pues sospechar y decir, ok, no era. A Que se te olvide. a que pasen 10 años y que tu paciente no se pueda embarazar. Ok. Y sí, y la verdad es que sí tengo muchas pacientes jóvenes con reservas ováricas muy bajas, que ya hasta congelar óvulos es un proceso muy difícil. O sea, que no van a requerir solo un ciclo. ciclo. Que van a ser más de 2. 4. Ay. Sí, es horrible. ¿Y como de qué edades? 25, 28. No, Antes de 30, sí. están súper jóvenes. Antes de 30. Y he tenido, o sea, casos donde generalmente vienen acompañadas de su mamá y he tenido las mamás que dicen, no, está muy joven para pensar en que se quiere embarazar y las mamás de no, o sea, tiene que pensar en eso porque si no, no va a poder embarazarse. Me ha tocado como las dos. Okay. O sea, la mamá que está así como, no, sí, vamos a congelar óvulos para proteger tu fertilidad y la de, no, como está muy joven para tener un problema así. Sí, como para pensar en, ok. Entonces sí, cuando tengo las mamás de mi lado es mejor. Yay. Entonces, por eso desde el principio dije, es algo muy difícil, es un diagnóstico difícil, tanto pues obviamente padecerlo como dar el diagnóstico, como tratarlo, ¿no? También tengo pacientes que 2, 3 ciclos y no tenemos, óvulos son de mala calidad, embriones de mala calidad. Ya debe ser cansado también para ellas. Sí, porque pues tienes que pasar por este proceso como, bueno, lo voy a tratar. Si hago un tratamiento y no funciona, o sea, de por sí el diagnóstico ya es como... ok. Entonces es la primera parte del duelo. Después, ok, tengo que hacer algo para tratar de buscar embarazo. Y esa otra. Y si no funciona, es un segundo duelo. Y otro. Y si ya tienes embriones y por algo la transferencia no funciona o anatómicamente pues, tu útero no está para llevar un embarazo, pues ver si evalúas la opción de
subrogación. Entonces Ok. son varios pasos que tienes que, o obstáculos que tienes que pasar. Entonces para evitar llegar a ese punto donde es tan difícil quedar embarazada y tener una infertilidad por endometriosis muy severa, pues evitar en pacientes jóvenes. Y eso implica diagnosticar temprano. Oye, y ahorita que estábamos hablando de la inflamación por endometriosis y demás, ¿cómo vive una paciente que va a entrar a un proceso ya sea de IVF o para preservar su fertilidad? Pues estimulan hormonalmente y estos medicamentos pues hacen que te inflames. ¿Cómo vive una paciente con endometriosis este lado de los medicamentos? Depende mucho de qué tanto esté la paciente con inflamación como muy activa, o sea, que si me diga, o sea, es que sí me duele mucho, o es diferente a una paciente que, por ejemplo, está con un dispositivo intrauterino, eso está como ya manejado la parte hormonal. Ok. O una paciente que, pues sí, oye, no, pues es que si no quise tomar hormonas, entonces estoy con cada ciclo, cada mes, y sí me está yendo de la fregada, y sí me siento mal. Cuando es eso, generalmente les doy un medicamento que ayuda a mantener los niveles de estrógeno bajos durante la estimulación. Y eso hace que pues, no esté, uno, como acelerando o sea, como tal la endometriosis, y dos, que los síntomas no sean tan intensos. Okay. Pues sí hay maneras de disminuir los síntomas que puede tener la paciente y que sea mucho más llevadero versus no darles nada. Pero también depende mucho de cómo estén manejadas antes, okay. si están más o menos controladas o si están con, por ejemplo, hay pacientes que pues, están con las pastillas anticonceptivas. Si las suspendo, hacemos el ciclo, pues las retoma después y en ese tiempo no la pasan tan incómodas porque también el tiempo que es las estimulamos es muy corto. Okay. Entonces, si es paciente que de verdad no tiene nada y me dice, oye, pues es que me acaba de bajar y, o sea, estuvo horrible, sigue estando horrible, nada me lo mejora, entonces sí, o sea, aplico la de pues, darles algo, o sea, les doy un medicamento que se llama letrozol para disminuir los niveles de estrógeno y que no tengan tantos síntomas. Ok, entonces no solo aplicas a todas. No, o sea, depende de la paciente. Generalmente las pacientes que están haciendo el proceso por endometriosis, o sea, ya lo tengo como en la mente y ya evalúo cómo están ellas en el momento para ver si sí les doy letrozol o no. Ok, y en casos de endometriosis muy severo como el de que ya no, o sea, tus nervios ya no, ajá, a esos que también les das letrozol. Depende. Okay. Realmente no, porque ya no tienen tanta sintomatología. Lo que pasa es que cuando usamos medicamentos como letrozol, la toma de decisiones es un poco más compleja porque los niveles hormonales no suben como típicamente sube y eso nos ayuda a tomar decisiones de cuándo ya podemos hacer lo del disparo para ya aspirar los óvulos, etc. Entonces a veces pues es un poco más complejo llevar el ciclo cuando las pacientes no están teniendo el típico pico de, o sea, de cómo va subiendo los niveles de estrógeno. Okay. ¿Qué digo XR? Llevo mucho tiempo haciendo, entonces sí sé cómo o sea, sí sé cómo funciona. Y si la paciente va a estar más cómoda, pues con más razón se lo doy, ¿no? Pero depende mucho. O sea, no lo hago así como de cajón a todos, sino sí lo evalúo por cómo está la paciente, cómo está su reserva ovárica. Por eso también afecta, porque si es una paciente que está muy, muy afectada en la reserva ovárica, pues sus niveles hormonales de todas formas no van a subir mucho y no va a estar tan molesta. Okay. Entonces depende mucho. Ok, y para una paciente con endometriosis que está intentando embarazarse de manera natural, que no requiere ningún tratamiento, ninguna asistencia, ¿dificulta de alguna manera que este diagnóstico a que el espermatozoide no pueda fecundar al óvulo? Sí es más difícil quedar embarazada solo por esta inflamación crónica. Al final, los cambios moleculares, lo que tiene que pasar prácticamente que se alineen las estrellas para que se fecunde el esperma y el óvulo. O sea, hay muchas cosas importantes a nivel molecular que tienen que pasar. Cuando tenemos una inflamación tan constante, entonces eso sí potencialmente afecta que una mujer se quede embarazada. Entonces también típicamente están tratando y tal vez les pega y también tienen más riesgo de tener una pérdida. ¿Cómo crees? Entonces, pues aparte de que probablemente la inflamación está muy activa, probablemente su reserva está baja, también el ambiente en donde pues tiene que estar el esperma no es el mejor, ¿no? Entonces, pues todo eso hace que
pues se va Disminuye. juntando, ¿no? Pues el vasito se va llenando de agua, se va llenando de agua y pues da situaciones donde pues no pueden quedar embarazadas. Entonces, por eso muchas veces necesitan algún tipo de asistencia. Ok. Aparte de pues, la parte de nutrición, de mejorar dieta, de tratar de disminuir inflamación en general. Entonces, o sea, sí, claro, pueden quedar embarazadas y especialmente en pacientes que la endometriosis es muy leve, o sea, que no es una endometriosis tan... Como la de mi mamá. O sea, que pues hay inflamación, pero sí se embaraza. O sea, digo, Depende hay niveles. Ajá. Pero cuando es una endometriosis muy severa, pues sí, se va dificultando poder quedar embarazada de manera natural. Entonces, la inflamación es el enemigo número 1 de la fertilidad en cuanto a o sea, con una paciente Sí, a con grandes rasgos sí. endometriosis. O sea, la inflamación no es buena. En ninguno de los Exagerada. casos. No, la inflamación exagerada. La inflamación es un proceso natural y es un proceso que lleva normalmente a sanar, ¿no? O sea, cuando tú te cortas, pues ese tejido se inflama, ¿no? Porque te cortaste, porque hay una lesión. Entonces están llegando diferentes tipos de células, macrófagos, y pues llegan y tratan de defender Ay, qué cruel. contra una infección y están causando esta inflamación para que llegue más sangre y la sangre pues ayuda a que se vaya regenerando el tejido. O sea, molecularmente es una respuesta normal y es una respuesta de que está bien, porque si no tuvieras inflamación, pues no se va a curar. Okay. El problema es cuando tienes una inflamación exagerada, una inflamación fuera de lo que es normal. Entonces, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide pues tienen inflamación todo el tiempo. Todo el tiempo, porque está atacando tu propio cuerpo. O sea, las enfermedades autoinmunes son inflamaciones, o sea, es inflamación exagerada. O sea, tu cuerpo está diciendo, no, se pone loco. Pero esa inflamación crónica y tan marcada es lo malo. Porque la inflamación en cierto punto, en un balance, es buena. O sea, es como cuando tienes, ¿no? Bacterias. Las bacterias no todas son malas, ¿no? Hay bacterias buenas, hay bacterias malas, ¿no? Cuando das antibiótico, pues sí, las bacterias que no nos ayudan están, pues en una balanza, pues están así, pues bueno, pues hay que dar antibiótico. Pero pues, se tiene que nivelar, tiene que haber un balance entre inflamación y que haya demasiada. Claro. Todo en exceso es malo. Así es. Entonces, esa como reacción tan exagerada es la parte mala de la endometriosis. Entonces, pues sí, es más difícil quedar embarazada si estás en un constante, una inflamación crónica constante. Oye, desde la primera menstruación, ¿se pueden dar como estas señales de o sea, mucho dolor, de endometriosis? Típicamente cuando empiezas menstruación siempre es muy dolorosa, es muy irregular y puede ser muy abundante. Entonces esas primeras reglas donde, o sea, menstruaciones, pues, donde apenas el cuerpo está como acostumbrándose a este proceso que está pasando, es muy... ¿Nuevo? O sea, varía mucho. Hay mucha variación entre ciclo y ciclo. Puede ser que te baje 2 veces al mes y después pasen 2 meses. Como que el cerebro está madurando para que ya tengas tus ciclos normales. Y puedes tener ciclos como muy dolorosos y el siguiente no. O sea, hasta que hay como una normalización, o sea, de que ya dices, ok, la paciente es más o menos regular. Generalmente eso pasa como los 2 años después de que empieza la primera menstruación. Si la paciente no es regular, si la paciente tiene mucho dolor, si la paciente tiene afectación de calidad de vida, si sangra tanto que hasta le condiciona una anemia, entonces ahí ya empiezas a decir, no, esto no es normal. Red flags. Okay. Entonces, desde la primera regla no, porque pues tienes que tener un poco más de data para poder llegar a ese diagnóstico. Por eso a veces se retrasa 8 o 10 años. 8 o 10 años, pero no debería ser tanto, pero tienes que ya tener en la mira a esas pacientes. Entonces, cuando empiezan a tener menstruación, es importante... Digo, esto yo lo hacía. Y todavía tengo mi cuadernito de Winnie Pooh donde apuntaba cuando me bajaba. Y le ponía un asterisco cuando me dolía mucho. O sea, pero es enseñarles a las niñas... A tener un registro. A tener un registro. Digo, ahorita con las apps, pues ya no necesitas un cuaderno de Winnie Pooh. Pero... que no está de más, pero... O sea, si quieren su cuaderno de Winnie Pooh está bien. Pero tener, ok, empecé tal fecha, me ha bajado así. Ya ahorita en las apps puedes poner, ok, esta me dolió mucho, pero esta no. Entonces, ellas mismas empiezan a crear su propia data y entonces ellas llegan y me dicen, oye, pues es que con las mismas, oye, pues es que le bajó así, 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 y ya yo puedo empezar a identificar, ok, esta paciente yo creo que vamos viendo, ¿no? O incluso otros diagnósticos, no solo endometriosis, ¿no? Ovario poliquístico, igual endometriosis o algo que tenga que yo estar echándole ojo para decir, ok,
hay que no quitarle el dedo del renglón. Ok, entonces ese tipo de diagnósticos, ovario poliquístico, endometriosis y demás, no se puede en la primera, Es digamos. muy difícil. O sea, tendría que esperarnos Esperar 2 un par de años en adelante. Ujú. Ok. Entonces, o también, nos pasa mucho en la consulta que es que me dijeron que tenía ovario poliquístico. Se lo diagnosticaron cuando tenía 15 años y obviamente los ovarios están llenos de folículos porque tienen 15 años y están jóvenes y su reserva ovárica es muy abundante. Entonces, probablemente no es ovario poliquístico y las diagnosticaron mal. Okay. También hay que tener ese criterio de decir no. O sea, hay que ver el panorama completo de, a ver, checamos la edad. O sea, es el punto del ginecólogo prácticamente, o al menos nuestras mamás, prácticamente tienes el mismo ginecólogo toda tu vida y ese es el punto de tener el mismo ginecólogo todo el tiempo. Que tengas ese control de decir, ok, fui todos los años, ha cambiado, no ha cambiado, qué se agregó, qué se quitó. O sea, pues alguien que constantemente te vea es mucho más fácil que si vas obviamente saltando de uno a otro. Que pues pasa mucho porque pues no llegas al diagnóstico, no te están creyendo, lo que sea que esté pasando. Pero el punto de un ginecólogo es tener pues todo este seguimiento desde que pues, las niñas tienen su primera menstruación hasta pues, ver que sus ciclos se regulen, que sus ciclos sean normales, que no tengan mucho dolor, que no tengan, no sé, mucho acné, ir tratando como todas esas cosas. Y, oye, ya me quiero embarazar, ok, ¿qué tenemos que hacer, no? Como ginecólogo ya estás tratando, pues como me voy a casar, lo que sea. O, ¿sabes qué? Pues te estoy checando todos los años tu papá Nicolau. Te estoy checando todos los años tu reserva ovárica. Estoy checando que tus ciclos no sean extremadamente dolorosos. O sea, tener ese control con los ginecólogos, que lo deberíamos tener, es parte del secreto de llegar a cualquier diagnóstico de manera temprana y prevenir. Y con las pacientes que llegan a la menopausia, ¿qué pasa con la endometriosis? Ay, bueno, ahora sí me voy a tener que echar para atrás. Ahí casi se cura. O sea, la realidad es que pues, hemos hablado de esta parte del estrógeno y cuando entramos las mujeres en la menopausia, pues ya no tenemos estrógenos. Entonces, pues ya todos los síntomas asociados con la endometriosis disminuyen significativamente, pero entran otros síntomas por esa disminución pues, de que ya no producimos estrógeno. Wow, wow. Sí, pero las pacientes que tuvieron endometriosis, o sea, no nada más tuvieron el problema de endometriosis y bueno, si ya están en menopausia, ¿qué sigue, no? Que, o sea, hay algunas enfermedades que se asocian a largo plazo de haber tenido endometriosis. O sea, algunos tipos de cáncer de tiroides, cáncer de ovario. Mama. De mama es menos, pero sí, hay algunos tipos. Okay. Y, o sea, problemas cardiovasculares, o sea, que tengan más riesgo de infarto, de colesterol alto, como cierto, que también es parte de tener la menopausia, que también no estamos protegidas porque ya no tenemos hormonas, pero sí es más común que pacientes que tuvieron endometriosis tengan un porcentaje un poco más alto de padecer algo a más largo plazo. Entonces, regreso un poquito a lo que te decía, que desde que tienes tu menstruación, que alguien tenga ese seguimiento, que alguien te diga, ok, ya tuviste, ¿no? Manejamos tu ciclo, buscamos embarazo, te embarazaste, completaste tu familia, ahora estás en la menopausia. Hay que cuidar eso y hay que cuidar, ¿no? Lo que sigue después de la menopausia, que no te dé alguna enfermedad, de que no te dé algún cáncer, de todo lo que tienes que estar checando. ¡Ay, qué difícil es ser mujer! Qué difícil es ser mujer. Entonces, pues hay que nada más echarle ojo a las pacientes y estar pendientes de pues, todos los screenings que se tienen que hacer, mastografía, los papá Nicolaos. Todo. ¿Religiosamente una vez al año? Una vez al año. Ok. Entonces, además de problemas cardiovasculares o tipo de cáncer, ¿qué otro tipo de enfermedad puede desarrollar? Con esos tenemos suficientes. ya no queremos más. Y más la menopausia. No, esas son las más comunes. Algunas autoinmunes, pero esas generalmente también típicamente se manifestaron antes. Ok. Pero bueno, eso ha sido todo para el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse a escucharlo y a enterarse más sobre la endometriosis y otros temas. Es mucha información, lo sabemos, pero es importante que la sepan. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si quieren saber más sobre su fertilidad y tomar control sobre ella, suscríbanse y estén atentas a los nuevos episodios. Yo soy Ana Pau. Y yo soy la doctora Debbie y esto fue Gestia, el podcast.